Chile es escenario de protestas, de barricadas y de enfrentamientos con las fuerzas del orden, que ya se han cobrado oficialmente 18 víctimas mortales y más de 3.000 detenidos. El país es sinónimo de estabilidad y crecimiento económico en Latinoamérica. Todo empezó con un modesto aumento de la tarifa del metro. Estudiantes de bachillerato se saltaron los torniquetes del metro, algo que derivó en pocas horas en un estallido social que no amaina. La ira popular ha desatado un debate sobre el problema más grave de Chile, la desigualdad social. Sebastián Piñera pidió perdón por no haber entendido antes las necesidades de los chilenos y prometió amplias reformas sociales. Pero, ¿será suficiente? ¿Chile, un oasis de estabilidad? Este es el tema que queremos ver a fondo esta semana en Deutsche Welle. Les doy la bienvenida y estas son mis invitadas. Claudia Maldonado es doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. Claudia dice que se acabó la falsa imagen de paz que la clase política y empresarial chilena proyectaron al mundo. Nicole Geis es periodista chilena, trabajó para CNN Chile y ahora para medios alemanes. Nicole dice que el alza del pasaje fue la gota que rebalsó el vaso. La realidad de Chile es la desigualdad de su pueblo. Y Diana Luna es internacionalista mexicana y asesora de América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Diana dice que el descontento social es un llamado de atención a un desarrollo más inclusivo en Chile sin deshacer la base de su éxito económico. Bienvenidas a las tres, gracias por estar aquí. Me gustaría empezar contigo, Nicole, porque tienes familia viviendo en Santiago, porque hasta hace nada vivías ahí. Sí. ¿Te sorprendió que realmente esta olla a presión, como dicen ahora todos los medios, todos los analistas, de repente explotara y en este momento? Sí, o sea, cierto es que se veía venir hace ya varias décadas, pero de que fuera tan de repente este estallido, sí, totalmente nos llamó la atención a todos. Y sí, tengo familia y amigos allá y lo cierto es que se ve mucha... Sí, opiniones muy divididas, mucha polarización, pero lo que realmente hay detrás de todo esto es la desigualdad. Si al final venimos hace varias décadas ya con problemas en la salud pública, en la educación, en las pensiones, la corrupción, las colusiones, son todos hechos que a la mayoría de los chilenos ya le viene molestando hace mucho tiempo y claro, esto fue ahora la gota que rebalsó el vaso, la punta del iceberg y que estalló de esta forma, como lo hemos visto, de forma muy violenta también en estos últimos días. Y sí, es un llamado de atención a la clase política y que sin duda está marcando un antes y un después en la historia del país. No deja de sorprender el momento, por lo que dicen todos los analistas. Y una frase que he venido escuchando mucho estos días en los medios chilenos es 30 centavos nada más, un modesto aumento de un boleto de metro, pero corresponden a 30 años de abusos. Te pregunto a ti, Claudia, como la socióloga en este grupo, ¿realmente un aumento de un boleto de metro, que sí es cierto que siendo los salarios mínimos en Chile mucho menores que, por ejemplo, en Europa, puede desencadenar esta ola de protestas? Bueno, el alza de tarifa de transporte público básicamente lo que hace es como detonar este malestar que estaba acumulado desde hace mucho tiempo, muchísimos años en el interior de la sociedad, un descontento agazapado de alguna medida o, ¿cómo decirlo?, oculto, pero latente también. Por así decirlo, el alza fue como la punta del iceberg, ¿no? Esa imagen viralizada en Internet, en las redes sociales, que es reflejo de una crisis mayor, de una crisis no solamente social, sino que también una crisis del modelo económico que genera desigualdades sociales, pero no solamente genera desigualdades, sino que genera abuso y maltrato. Estas desigualdades, vale decirlo, y esto es importante, no solo son económicas, ni políticas, ni sociales, sino que también incluyen un aspecto subjetivo de la gente. Este ámbito subjetivo es tremendamente importante hoy en día para la sociedad chilena porque tiene que ver con el tema de la dignidad y el trato cotidiano que recibe la gente por parte de sus pares o sus superiores jerárquicos. Vamos a ir viendo eso a lo largo del programa, precisamente esa élite quizás desconectada de la sociedad chilena. Nuestra internacionalista en la ronda, que seguro que ha leído estos días también el New York Times, y decía un 1% de la población acumula el 26% de la riqueza. El New York Times decía que Chile está pagando el precio precisamente de esa desigualdad arrastrada durante años. Ya lo han mencionado las otras dos panelistas. ¿Crees que ese es el principal problema, la clave de estas protestas?
La desigualdad social es un factor importante, pero creo que también muestra que hay un problema en el sistema político chileno. Y este hartazgo de las personas muestra que la clase política no ha estado a la altura. Si bien el desarrollo económico ha puesto las bases, no ha sido acompañado de una clase política que promueva más libertades, en el que haya más controles, frenos a la clase pública y se combata la corrupción. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta los dos factores. ¿Quiénes están detrás de estas protestas? ¿Quiénes salen a protestar? Yo veo en las imágenes, evidentemente todo desde aquí, a gente muy joven, que son los que realmente empezaron a saltarse esos torniquetes, los estudiantes, pero es un estallido realmente transversal. Mi pregunta es, en un país en donde evidentemente la salida de los militares a la calle despierta fantasmas del pasado, sobre todo están saliendo aquellos que han vivido después de la dictadura y por lo tanto no tienen tanto miedo a ese toque de queda como puedan ser las generaciones mayores. Sí, ese cambio generacional es clave en lo que se ha visto durante estos días, porque claro, nuestra generación no vivió la dictadura, no le tiene miedo a las Fuerzas Armadas, es por eso que tampoco se ha respetado tanto el toque de queda, y la relación hacia las Fuerzas Armadas también es completamente distinto, y se condena brutalmente también la represión que hemos visto por parte de las Fuerzas Armadas. O sea, según el INDH, según el último informe, ya van 5 muertos por las Fuerzas Armadas en el país. Vamos a hablar precisamente de eso. ¿Querías añadir algo, Claudia? Sí, yo me gustaría agregar algo. Bueno, tú lo has dicho, es una protesta transversal. Yo quizás difiero un poco de lo que dice Nicole. Esta protesta efectivamente comienza con los estudiantes, con estas nuevas generaciones que no tienen miedo, bla, 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 pero se extienden a toda la población. Sí. Y a todo el país. Y a todo el país. Y un movimiento, como digo, que es intergeneracional y que además tiene un componente muy importante, que es muy distinto, por ejemplo, a las protestas del año 2011, que incluye a todas las clases sociales. Es impactante ver hoy en día incluso a los barrios altos protestando. También hay otros actores, como actores gremiales de la salud, también gente del mundo del trabajo, incluso de las empresas privadas protestando. Entonces es un abanico inmenso de actores, de capitales, de localidades más pequeñas. Es un movimiento absolutamente transversal. Sí, realmente, como decíamos, esa olla a presión que ha explotado. El descontento social, ya lo decíamos, se encendió por el alza del precio de la tarifa del metro en Santiago. Un pequeño detalle, pero pronto derivó en el mayor movimiento social de los últimos 30 años, poniendo sobre la mesa otras demandas largo tiempo silenciadas. La respuesta de Piñera fue sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, restablecer el orden, imponer el toque de queda. La falta de sensibilidad política solo se tradujo en más desobediencia civil y más manifestaciones callejeras. Veamos. Las Fuerzas Armadas patrullan las calles contra el estallido de la protesta social. Asciende la cifra de muertos y la de detenidos llega a 1.700, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La delicada situación llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia en varias regiones y a desplegar el ejército en las calles para intentar contener más actos violentos. El objetivo de este estado de emergencia es muy simple, pero muy profundo: asegurar el orden público y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas que se han visto seriamente conculcados por la acción de verdaderos delincuentes. Pero después de varios días viendo que las protestas no cesaban, el presidente Sebastián Piñera decidió mostrar un tono conciliador y pidió perdón a los chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Pero el presidente no convenció. Miles de chilenos mantienen la protesta en las calles con la convocatoria de una huelga general y manifestaciones en todo el país. Manifestaciones, por otro lado, duramente reprimidas. Ya comentabas esos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, que es un organismo independiente público en Chile, y son ya 5 los muertos por disparos de militares. Mi pregunta es si están respetando realmente los derechos humanos en estas manifestaciones en Chile. Bueno, es uno de los temas principales que se está discutiendo durante estos días en Chile, y claro, haber sacado a los militares a la calle fue una de las principales críticas que también se tiene hacia el gobierno en este minuto y que divide a la población, porque claro, hay muchos que también están a favor del toque de queda y a favor de haber sacado a los militares, porque
aseguran que de esta forma se puede resguardar la seguridad en el país, pero por otra parte se condena la represión con la que están actuando. Pero la última vez que salieron militares en toque de queda en Chile fue en 1987, o sea, en dictadura. Sí, 87 creo. El atentado a Pinochet. 87. Pero bueno, fue en dictadura, entonces es la primera vez que salen los militares a la calle, no en un caso de, por ejemplo, un terremoto, una catástrofe natural, y eso, claro, ha dividido completamente a la ciudadanía en Chile. Hemos escuchado esas voces de Piñera, cómo ha ido cambiando también a lo largo de los últimos días. En un principio dijo estamos en guerra contra un enemigo poderoso, luego pide perdón, entre tanto son muchos los que piden la renuncia ya de Piñera, precisamente. ¿Qué coste político tiene todo esto para el gobierno, Diana? Realmente el gobierno ha admitido que ha tomado muchos errores. Siempre en una situación de crisis es muy difícil qué hacer y, como lo hemos comentado, unas manifestaciones y protestas como las que estamos viendo nunca se han dado. Realmente ahora fue muy lamentable ver muchos ministros del gabinete con muy poca empatía respecto a los ciudadanos, diciendo si usted se levanta un poco más temprano va a pagar el boleto al mismo precio, o diciendo, bueno, la parte de las largas filas en los hospitales es para hacer vida social. O sea, cuando un pueblo está harto y la clase política muestra tan poca empatía y cercanía a la ciudadanía, creo que significa que tiene que haber una implicación, que tiene que haber un cambio en el gabinete. Eso yo creo que es parte de lo que se está discutiendo. Sin embargo, aún dentro de la crisis creo que es importante que Chile siga yéndose por la vía democrática, que todas estas protestas sean canalizadas de una forma institucional, porque Chile tiene parte de su éxito, con todas sus fallas, es porque ha decidido una economía social de mercado con muchas de sus fallas y se ha decidido por una democracia liberal. Entonces, aún dentro de esa crisis, creo que es importante que el pueblo chileno no olvide esto. Luego pasamos a ver ese modelo económico liberal del que hablabas, que evidentemente siempre ha sido un modelo en América Latina, por lo menos para determinados gobernantes. Pero, desde luego, de la gestión de esta crisis depende el futuro de Piñera. Y está el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, que evidentemente está supervisando, dice que no le están permitiendo hacer su trabajo desde el gobierno. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado el uso excesivo de la violencia en estos momentos en Chile. El ministro de Justicia decía hace pocos días que Chile no tiene nada que ocultar. ¿Es así? ¿Cómo lo ves tú, Claudia, como observadora? Bueno, que no tenga nada que ocultar, no sé si estoy tan segura. Yo creo que ha comenzado un poco un proceso medio complicado porque, por un lado, hay hasta las cifras oficiales, por otro lado, las cifras que muestra derechos humanos. Se están presentando a veces muchas dificultades para que los médicos o los investigadores hagan su trabajo. Yo creo que esas sí son dificultades, pero lo que yo me gustaría poner un poco de énfasis quizá es en la represión que hay en Chile hoy en día. Esta respuesta represiva, por lo tanto, en este momento... ¿No te sorprende? No me sorprende hasta cierto punto porque lamentablemente la derecha ha tenido un muy mal manejo político de la crisis. Desde el momento en que Piñera dice estamos en guerra, el momento que dice estamos en guerra... Él mismo reconoció luego que eran declaraciones muy desafortunadas. Una declaración súper desafortunada, pero que lo que hace es clausurar la política desde el punto de vista de la capacidad de generar un diálogo o un consenso con los actores sociales. Desde el momento en que tú sacas a los militares a la calle, tú no tienes capacidad ya de generar un diálogo político con los actores que están involucrados ni con el resto de la clase política. La respuesta represiva del gobierno lo que ha hecho es intensificar las movilizaciones. Y el otro problema es que también Piñera ha puesto todos dentro de un mismo saco.
los que protestan pacíficamente, que son la mayoría de los chilenos, que protestan en sus barrios, los que protestan en sus lugares de trabajo. Pero fue un poco al principio, ¿no? Luego pasó de decir que era una banda de criminales a pedir disculpas, es decir, que ha habido un cambio. Ha habido cierto giro discursivo, es que cierto giro en la retórica, sin embargo, todavía está muy presente el tema del enemigo interno, que son estos bandas, los delincuentes, bandas organizadas, y lo que ha hecho básicamente es encasillar a todo el mundo dentro de un mismo concepto. Entonces, eso hace que se intensifique la represión, y la represión lo que hace es traer más violencia hoy en día. Una estrategia a todas luces errónea, porque vemos que las movilizaciones no amainan. ¿Qué tanta credibilidad le concedéis a las informaciones que hay de abusos, torturas? Hablan de un centro de abusos incluso en el centro de Santiago. Hoy en día con las redes sociales accedemos a mucha información, pero también tenemos que cuestionarla absolutamente toda. Diana, o quizás tú, Nicole. Sí, me gustaría tocar ese tema también de las redes sociales porque han jugado un rol clave durante estos días en Chile, porque claro, por una... No solo en Chile, luego hablaremos de Ecuador, hablaremos de Bolivia, hablaremos de tantos otros. Porque por una países. parte, claro, con el celular cada uno tiene una cámara en su bolsillo y puede estar filmando todo lo que está pasando, o sea, es una nueva forma de control que tiene la ciudadanía por sobre el gobierno y por sobre las fuerzas del Estado, pero por otra parte también hay que tener cuidado con esta arma de doble filo, porque también se están propagando muchas informaciones falsas, muchas fake news durante estos días, entonces hay que tener mucho cuidado también con la información que se divulga y con la información que se consume también durante estas jornadas en Chile. Porque claro, hay mucha gente también informándose netamente por las redes sociales y sí, ahí hay que tener cuidado. Por otra parte está también toda esta crítica a los medios de comunicación en Chile, de cómo han cubierto toda esta crisis en el país. Entonces sí, son varios temas que hay que abordaremos. En cuanto a posibles informaciones fake news, también se habla de... seguidores de Piñera y del gobierno hablan también de una confabulación castro-chavista. Esta es una teoría que surge una y otra vez y lo estamos viendo en otras rebeliones en América Latina. ¿Qué tanta credibilidad le concedes tú? En el caso chileno sí hay muchos rumores, pero las evidencias no son tan exactas como en el caso de Ecuador. O sea, de hecho está esta declaración de la Organización de Estados Americanos del 16 de octubre donde dice sí, hay una brisa bolivariana y eso no es un rumor, sino se puede ver el video de Nicolás Maduro diciendo sí, hay estamos trabajando en conjunto las izquierdas, extremas izquierdas, para desestabilizar la región. Creo que en el caso chileno hay que ser muy precavidos en el caso de decir que hay un cierto tipo de invasión, de influencia extranjera. Lo que sí es que se puede decir es que es increíble cómo los manifestantes, los encapuchados, no estoy hablando de la gente que legítimamente sale con sus cacerolas, sino los encapuchados, y hasta cierto punto hay que decir, los movimientos anarquistas que tienen una estrategia muy coordinada, o sea que expertos en inteligencia dicen ellos ya tenían planeado la forma en que atacan ciertos lugares, es algo muy estratégico, ¿no? Que eso ya estaba planeado desde hace meses. Entonces, yo creo que un poco de estos rumores nos dejan que ver que sí, la izquierda está bien, la izquierda extrema está bien vinculada. En este caso creo que todavía no hay evidencia suficiente para decir. Como en todas las rebeliones habrá seguramente infiltrados, pero lo que está claro y lo que vemos aquí es que es un movimiento desarticulado, con lo cual esto no hablaría a favor de una coordinación desde fuera, sin una agenda coherente. Y ahí mi pregunta, Claudia, ¿qué posibilidades, si no tienen líderes, si no tienen una agenda sobre la mesa, si no se presentan ni siquiera en el Palacio de la Moneda a hablar con Piñera, qué posibilidades tienen de ver satisfechas las demandas que están jugándose la vida también en la calle para exigirlas, ¿no? Bueno, voy a empezar por el tema del sentarse a la mesa, ¿no? Para empezar, el sentarse a la mesa implica para muchos que los militares salgan de la calle. Eso, hasta que eso no ocurra, muchos grupos políticos seguramente no hay capacidad de diálogo, lo que yo te decía hace un rato. O sea, hay una clausura en este caso de la política. El segundo punto, demandas articuladas
quizás no, pero sí hay una demanda, yo creo que relativamente clara, o una demanda que cruza más o menos todo el malestar y el descontento, que es el tema de la desigualdad, y que hay una demanda también de los chilenos por tener una mejor calidad de vida y por mejorar los servicios públicos que se entregan, etcétera, más allá de otras demandas también, como nacionalización de los recursos naturales, etcétera. Por otro lado, con la clase política que existe hoy en día, que está pasando por una crisis de legitimidad bastante importante, por eso no creo tanto en la solución institucional. Creo que Chile hoy en día está pasando por una crisis muy, muy grande respecto a la desconexión, sobre todo por la desconexión que tiene la clase política con la gente real. La clase política no tiene una comunicación fluida, no dialoga con las organizaciones sociales, y gran parte de este fracaso de las negociaciones ha sido por eso. Entonces, no hay que perder de vista, hay una demanda, yo creo, una demanda por mayor igualdad, por mejorar la calidad de vida. Pues las instituciones son diferentes de la clase política, ¿no? Las instituciones, estamos hablando de un banco autónomo, independiente, estamos hablando de controles, de un sistema de frenos y balances. La clase política no ha estado al nivel de las instituciones que merece Chile. Yo creo que es diferente. Pues vamos a ver precisamente la clase, un poco más de cerca esa clase política, vamos a ver también el modelo chileno, dónde están las fallas y dónde pueden estar las claves del éxito de la protesta de un movimiento transversal que se traduce en un ajuste de cuentas por la desigualdad social que reina en Chile, donde apenas un 1% de la población acumula el 26% de la riqueza del país. Solo la fortuna de Piñera se traduce en menos del 1% del PIB chileno. No solo los más pobres, sino también muchos jóvenes de clase media se sienten abandonados por el gobierno de Piñera. Las protestas se generalizan en la capital chilena, con un gobierno que parece desbordado ante las críticas por su gestión de esta crisis. Las manifestaciones se han extendido por toda la ciudad. Ya es una cosa que llega a todas las clases sociales, desde el sector más pobre de Santiago a la clase más alta de Chile o la clase que con mejores ingresos, la gente ya tiene conciencia. O sea, este es uno de los mejores barrios de Santiago y ustedes pueden ver la cantidad de gente que hay. El politólogo Carlos Uneus coincide con los manifestantes en que el problema de fondo es la desigualdad. En este caso son la distancia que hay entre la clase política, el mundo económico y las enormes desigualdades que caracterizan al sistema económico con el sistema político y los chilenos. Hay un nivel de desigualdades que es único en el mundo. Hay desigualdades en otros países, Brasil y muchos otros. Pero lo que ocurre acá es que las desigualdades están acumuladas, no están dispersas, como se dice. ¿Qué quiere decir acumuladas? Que los billonarios están en el poder político. Y contra este poder político la gente ha tomado las calles. Con sus protestas han demostrado que han perdido el miedo, manifestando su indignación y descontento. Esto ya no tenía vuelta. O sea, aquí hay una generación que está jubilando y que están viendo que sus pensiones son de hambre. La educación de mala calidad, los niños que no tienen futuro en este país. Y la gente perdió el miedo. ¿Podrá el presidente Sebastián Piñera hacer frente al peor estallido social que vive el país en décadas? ¿Podrá? Lo escuchábamos, una desigualdad acumulada. A diferencia de otros países de América Latina, realmente el gobierno tiene un poder económico acumulado que es casi incomparable con otros países de América Latina. Ahora el presidente sí ha anunciado un paquete de medidas por valor de 1.200 millones de dólares, con una deuda pública en torno al 30%. ¿Puede absorber realmente esos costos Chile? ¿Se lo puede permitir? ¿Y son estas medidas realmente medidas a largo plazo o más bien de maquillaje a corto plazo? ¿Cómo lo ves, Nicole? Bueno, este paquete también ha generado mucha división en el país. Hay algunos que dicen es una linda gift card, un lindo comienzo, pero que no apunta a los problemas de fondo. Por otra parte, se dice que es imposible en tan pocos días hacer una reforma estructural al sistema, porque eso es lo que está demandando ahora el pueblo chileno, una reforma al sistema que venimos viendo durante todas estas últimas décadas, porque creo que también se está entendiendo de que finalmente la desigualdad es una elección política y que sí se puede cambiar
mediante impuestos a las grandes empresas, a las personas más ricas de Chile. Entonces creo que es por eso también que el apoyo ha sido transversal en Chile, porque se está entendiendo que esta desigualdad sí se puede combatir, que hasta ahora ha sido una elección política por el sistema económico que hemos visto durante estos últimos años en el país, pero que claro, que es hora de hacer cambios estructurales que probablemente no vengan de la mano con estas primeras medidas que están anunciando el gobierno, pero depende de la opinión de cada uno, puede ser un buen comienzo para avanzar en esa dirección en Chile. ¿Cómo lo ves tú, Diana? ¿Es el fin del abuso estas medidas? Lo digo porque daba algunos ejemplos, pero realmente a mí me sorprendió que Chile es un país en donde hasta el agua está privatizada. El único país en donde el salario mínimo es de $378 al mes y donde el 70% de la población gana menos de $770 al mes y, sin embargo, tienen que pagar por absolutamente todo. Es decir, que se entiende que realmente, como decía Nicole, las reformas tienen que ser a fondo. Sí, y siempre es bueno comparar y ver el caso chileno. O sea, el hecho de que muchos de los servicios públicos estén en manos privadas o que en otros países estén en manos públicas no significa necesariamente que el servicio sea mejor. Okay. Tenemos países como en México donde tienes un sistema público y que al final todo el mundo termina pagando su sistema de salud por otras vías porque el sistema público no da. Entonces, creo que sí deja de ver que este desarrollo económico no ha permeado a nivel de que haya una competencia, porque es lamentable ver que los empresarios son 3 o 4 las familias empresarias. Realmente parte de en mi opinión, de los modelos, de las reformas económicas también propuestas por liberales tienen que ser una competencia. Cualquier persona puede competir por negocios y hemos estado viendo que en el gobierno ha habido una colusión. O sea, el escándalo de las farmacias, de que se hizo un cartel, 4 o 5 empresas se ponen de acuerdo en el precio de los medicamentos y son los medicamentos en Chile de los más caros del mundo. Entonces yo creo que la competencia es importante, pero también va a tener que haber reformas. Tiene que haber una agenda social. De hecho, eso no es nuevo. O sea, como lo hemos platicado, se sabe. Hubo un reporte del 2018 de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo diciendo todo lo que Chile tiene que hacer para ofrecer un desarrollo más inclusivo. Entonces, muchas de esas cosas ya se saben. Ahora el desafío es cómo hacerlo rápido, incluyendo a la ciudadanía, incluyendo a los empresarios, y creo que esa es la prueba de fuego. Hacerlo rápido, se sabe lo que hay que hacer y, sin embargo, también hay miedo a hacerlo porque no hay que olvidar que en Chile también es un país muy conservador, de los más conservadores de América Latina, y hay también mucho miedo a verse en una situación también, porque sí, hay que decirlo, durante los gobiernos de democracia se ha conseguido rebajar enormemente el nivel de pobreza, es decir, hay logros evidentes en la economía chilena, y también, por tanto, habrá miedo a la hora de aplicar reformas. ¿Cómo lo ves, Claudia? Bueno, yo voy a tocar un poquito y después respondo. El tema, la característica más importante que tiene en este caso el modelo chileno es que es un modelo que es como oligárquico, casi manejado por negocios familiares. Los dueños de las empresas son 6, 7 y que tienen propiedades en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en las empresas de servicio. Entonces, yo creo que la primera reforma tiene que apuntar hacia allá, hacia los grupos, más poderosos de Chile, claro, en conjunto con un nuevo trato social. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Una nueva agenda social? Una nueva agenda social, pero más que nada un nuevo contrato social. Yo creo que el contrato... ¿Por dónde pasa? ¿Por una nueva constitución también? Bueno, ese punto es importante porque no olvidemos que nosotros todavía tenemos la constitución del año de 1980, que fue utilizada como base para los gobiernos de la concertación y fue incluso llevada al extremo durante los años 90. Hubo un primer pacto social en los años 90 donde el primer trato fue terminar con la pobreza, efectivamente. Luego de décadas de políticas públicas, sobre todo de transferencias condicionadas, lo que se hizo fue disminuir la pobreza en un 30-35%. Hasta ahí, todo bien. Un logro importante. Un logro importante. Que no se ha visto en América Latina. Sin duda, sin duda. Pero un segundo pacto social
implica otras cosas, implica el combate serio a la desigualdad. Y el combate serio a la desigualdad no solamente pasa por la acción del Estado. El Estado en este caso, con las medidas que ha dado a conocer Piñera, está asumiendo nuevamente un rol subsidiario. O sea, es el Estado el que está asumiendo todo el costo de lo que significa una reforma social sin tocar ese 1% que tiene casi el 30% de la riqueza y que son los dueños, en este caso, de todas las empresas que permiten el funcionamiento de la vida cotidiana de la gente. Es decir, entiendo que pasaría por una reforma del sistema tributario. También. Es necesario, porque ¿de dónde va a salir el dinero? Esa es la cuestión. Y sin embargo, entre las reformas propuestas hasta el momento por Piñera no hay una reforma del sistema tributario. Y tampoco del sistema de pensiones, sino pasamos por el mismo asistencialismo de antes. No hay una reforma, pero se propone que a las personas que ganen más de $9,000 se les va a aplicar un impuesto especialmente alto. Esa es la única medida tributaria. Pero no a los más ricos. A partir del $9,000. Sí, pero ese grupo no están los multimillonarios. Está la gente que tiene un muy buen estándar económico, los que están en el medio de la pirámide, de este medio un poco hacia arriba. Pero los grandes grupos económicos, sinceramente, no son tocados por estas reformas tributarias de una manera al menos sustancial. Entiendo cómo lo ves tú, Nicole. ¿Hace falta un cambio radical del modelo socioeconómico chileno? ¿Un cambio radical y las medidas que están siendo propuestas no suponen un cambio radical? Sí, yo creo que de todas formas hay que aprovechar este momento para hacer cambios estructurales al sistema en Chile, que son a largo plazo, pero hay que comenzarlos ahora ya. Y creo que es primera vez que también se está viendo, porque como el mismo Sebastián Piñera, el presidente, lo dijo unos días antes de que Chile es una oasis en la región, creo que por primera vez está saliendo a la luz la verdadera realidad del país también, que es tan desigual. Acá muchas veces me preguntan, sí, Chile es como la Suiza de Sudamérica. Y claro, esa es la imagen que tenemos y efectivamente somos un país muy estable para la región, con buenos índices económicos, con buen crecimiento, pero claro, ¿qué hay detrás de esos índices? ¿Qué hay detrás de ese PIB per cápita? Y ahí es donde tenemos que apuntar a esas medidas. Creo que el mundo entero se echa las manos a la cabeza, ¿no? Y dice, ¿esto es Chile? Es que durante estos días he escuchado mucho eso. ¿Cómo está pasando esto en el país modelo de Sudamérica y que de repente destalla? Tú has dicho algo clave. Hay que aprovechar el momento. Y mi pregunta otra vez nuevamente, aunque tú has dicho antes, bueno, primero hay que sacar a los militares de la calle. ¿Dónde está la izquierda chilena? Es decir, ¿quién se va a sentar realmente? Es decir, si con Piñera no es posible un cambio radical y es necesario un cambio radical del sistema, ¿dónde está la izquierda? ¿Por qué no hay tampoco una agenda social alternativa? ¿Con quién sentarse a dialogar cuando retire a los militares de la calle? Quizás Diana. Es que yo me pregunto qué porcentaje de la gente realmente quiere un cambio radical. O sea, sí estamos viendo las manifestaciones y sí estamos viendo que el gobierno tiene que buscar formas rápidas de disminuir la disparidad social, pero no tenemos evidencias. O sea, no se ha hecho una encuesta, no sabemos. Sabemos que el 15% de los chilenos por convicción está en contra de una economía social de mercado. O sea, ellos preferirían un sistema más socialista, pero estamos hablando del 15%. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que en un momento de crisis, en un momento de hartazgo, hay que hacer un cambio, pero yo creo que se debe de realmente preguntar qué tanta gente quiere cambiar. Hemos visto que en los últimos 30 años ha habido una transición de diferentes partidos políticos, Bachelet, Piñera. Entonces sí muestra que la gente de alguna forma está conforme con el sistema actual. No por algo Piñera tuvo hace año y medio 50 y tantos %. No significa que tiene que quedarse de esta forma, pero yo no sé, yo hago una pregunta, si realmente la mayoría de la población quiere un cambio radical. Entonces, lo voy a preguntar de otra manera. ¿Por qué los gobiernos, porque acabas de mencionar Bachelet, Piñera, se han estado dando la mano mutuamente, ¿no? Alternancia en el poder durante los últimos 30 años? ¿Por qué los gobiernos en Chile pierden tan rápidamente popularidad? Al año y medio, realmente lo vimos también en el segundo mandato de Bachelet, que intentó llevar a cabo reformas que van por esta línea y, sin embargo, no fueron bien aceptadas por gran parte de la población. Ahora lo vemos con Piñera, en donde es el pueblo el que ha salido a las calles demandando las reformas. ¿Por qué?
¿Qué pasa con los gobiernos en Chile? Ya que Chile es distinta en tantos aspectos, quizás alguna de las tres me pueda dar un diagnóstico de por qué los gobiernos en Chile pierden tan rápidamente de popularidad, pese a que los medios, además, los medios de comunicación en general son poco críticos o hay mucho más consenso en los medios de comunicación, que quizás ahí podemos también hablar del papel de los medios en todo esto. Bueno, yo creo, al menos en el caso de Bachelet II, la popularidad se fue perdiendo en la medida que también se fueron disolviendo, yo creo, las ganas de hacer estas reformas estructurales que la sociedad ya venía pidiendo hace mucho tiempo. Yo creo que esto es algo que se viene gestando hace muchos años. Esto como digo, soterradamente, pero se viene gestando. En el caso de Bachelet, como digo, yo creo que por ahí va, en el sentido de pierde popularidad en la medida de que no logra los objetivos iniciales que ella tomó, o las banderas, o abandona las banderas que ella tomó en el momento de su segunda candidatura presidencial, que justamente ella dice, el enemigo principal de Chile es la desigualdad. Por lo tanto, toda mi agenda política va a ser sobre la base de trabajar por una sociedad más igualitaria. Lo que se va desvaneciendo a la medida que va encontrando también muchas trabas al interior de su propio partido incluso. Entonces va perdiendo poder. En el caso de Piñera II también, Piñera también llega al poder en una situación bastante, por así decirlo, coyuntural. La izquierda en Chile se encuentra muy desarticulada, hoy día más que nunca, muy desarticulada. ¿Por qué? No hay... bueno, es un poco más complejo, pero yo creo que está desarticulada porque no tienen un proyecto político común, para empezar. Ni líder común, ni tampoco un proyecto. Estamos a 2 años de las elecciones y no hay en este momento un candidato que pueda representar a la izquierda. Y en el caso de Piñera II llega al gobierno justamente por esta debilidad de la izquierda, la debilidad también de un candidato que no era de todo el gusto de la gente. Y yo creo que Piñera gana más por un tema de que no había más por quién votar. Ya era alguien conocido. Los chilenos, tú lo has dicho, son un poco conservadores en ese sentido. Prefieren quedarse con las cosas a veces lo malo conocido que lo bueno por conocer. Lo bueno por conocer. Se presentó, hay una alternativa que es Beatriz Sánchez, que es un poco más reformista, o se muestra un poco más reformista, pero la gente es un poco cobarde también a este cambio. Entonces, por eso gana Piñera II. Y Piñera II va perdiendo popularidad a la medida que no lo acompaña la economía, que era su gran bandera de lucha. Él iba a mejorar la economía del país, íbamos a vivir tiempos mejores, como es el gran eslogan. Y va perdiendo popularidad porque las cifras no van mejorando. Las cifras de empleo. La gente no llega a fin de mes. Creo que no hemos dado ejemplos aquí, pero se está viendo estos días, ¿no? Que realmente la sociedad chilena está muy endeudada y realmente pide cuotas hasta para la compra en el supermercado, lo cual llama enormemente la atención. Sí. Vamos a abrir un poco el foco porque me gustaría, este estallido social que hemos visto en Chile, lo hemos visto hace pocas semanas en Ecuador, en donde también hay estallido social, lo estamos viendo en parte en Colombia, en Bolivia. ¿Qué paralelismos, qué similitudes ves ahora mismo tú en lo que se está produciendo en América Latina, en estos estallidos sociales? Bien corto, me gustaría agregar algo de lo que tú decías, que sí, creo que este es un estallido, pero de lo que viene de la clase política en general de los últimos años en Chile, o sea, desde el retorno a la democracia, tanto de la izquierda como la derecha. Creo que este es el resultado de cómo la clase política transversalmente ha llevado adelante las reformas. Y por lo que tú decías antes, creo que personalmente, una visión personal, creo que este estallido que vemos durante estos últimos días sí es el reflejo de que el pueblo quiere cambios radicales. Y creo que es primera vez que queda tan claro sobre la mesa de que no es solamente la demanda estudiantil, no es solamente la AFP, no es solamente el sueldo mínimo, sino que es transversal. Hay que hacer un cambio al sistema completo. Y creo que eso es lo que ahora despertó tanta rabia también en la gente, porque llama la atención bueno, lo polarizado que está, y lo unido también, hay que decirlo, o sea, también han salido a la calle unido y cacerolazos y marchas pacíficas, pero también con un discurso, sí, con mucha rabia también, con mucha rabia. Llama la atención eso en las redes sociales y en las discusiones que se ven entre la gente. Hay mucha rabia acumulada de todos estos últimos años que ahora
Tampoco se puede decir que no hayan salido a protestar antes, porque como decían muchos manifestantes, hace años que llenamos la Alameda, pero hasta que no hemos sido más violentos, ¿no? Hasta que nos ha visto... Pero eran por cosas más particulares. Ahora es primera vez que es... Eran demandas más gremiales, no eran demandas, por así decirlo, una demanda global que implica, como le digo, el asunto de resolver la cosa de los bienes que tú necesitas para reproducir tu vida cotidianamente, que eso es lo que la gente en Chile no logra hoy en día, a propósito de lo que tú decías, de que la gente no llega a fin de mes. La gente, por ejemplo, en Chile, si se enferma de una enfermedad grave como un cáncer o algo, tiene que hacer una colecta, un bingo, para poder pagar un tratamiento de cáncer, por ejemplo. Es que esas son las situaciones insostenibles. Mucho de lo que hablamos, y es realmente lamentable, es realmente que Chile siempre se consideró el país rico, pero el país rico en una región pobre y en una región enferma, y eso es lo que es América Latina. Entonces, muchas de las situaciones que ustedes hablan en Chile son cosas que vemos en países desarrollados como México o otros como en Argentina. El sistema de salud es terrible, tenemos ahí un déficit del 80% del PIB. Entonces, yo quiero ser como muy precavida cuando se habla de un cambio radical, porque tenemos ejemplos de países, por ejemplo, del ALBA, de países como Venezuela, Nicaragua, Honduras. Yo no creo que es por ahí donde quiere ir Chile. Tenemos otros países de la Alianza Pacífica, que es México, Costa Rica, Chile, Perú. Creo que Chile quiere ir más por ahí. Entonces yo creo que cuando hablamos de cambios sí tienen que ser reformas estructurales, pero yo creo que es un momento en el que tener mucho cuidado con los oportunismos, porque yo creo que Chile, cuando está pidiendo más, no está pidiendo un país socialista. Pero cuando dices, Diana, que hay que conservar el modelo o lo bueno de ese modelo, si ves los análisis de estos días, Chile es una economía que está desindustrializada, que vende básicamente cobre, madera, es decir, materias primas, y se basa en la deuda particular, en la deuda privada. Es decir, ¿ese es el modelo a seguir? Hay varios modelos. Tenemos los modelos que se han orientado más al consumo interno. Tenemos el caso de Brasil y Argentina, en el que son economías extremadamente proteccionistas, y tampoco creo que ese sea el ejemplo de Chile. Chile ha firmado muchos tratados de libre comercio y Chile le apostó. Ahora es la pregunta hasta qué punto, qué resultados dio, pero Chile le apostó a un desarrollo de economía abierto. Tenemos, por ejemplo, países como los tigres asiáticos, que es muy bueno compararlo con América Latina, porque en 1990 ellos estaban en el mismo nivel que muchos de los países de América Latina, y ahora vemos dónde está Corea del Sur, Singapur y Taiwán. Esos fueron los países que se orientaron a la economía abierta. Entonces yo creo que sí, Chile tiene que diversificar su industria, o sea, que sea tan dependiente del cobre, tan dependiente de China es un problema, y eso es algo que los gobiernos han fallado en la diversificación de su industria. Vamos a hacer rápidamente una mirada a lo que puede pasar los próximos días, porque desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Si Piñera cae ante la presión que estamos viendo estos días, no es inimaginable. ¿Eso no sería un trauma para Chile? Quiero decir, el último presidente que cayó fue Allende y luego vinieron 17 años de oscuridad. Nicole, ¿cómo lo ves tú? Sí, es que lo cierto es que se escuchan tantas opiniones distintas, hay tantas visiones con respecto a este tema, y claro, hay mucha gente pidiendo la caída de la renuncia del presidente. Sí, no sé, es relativo si es que eso va a ayudar a salir de esto o no. Yo creo que va a ser clave cómo el presidente sigue manejando la crisis durante estos próximos días, con las medidas que vaya anunciando, y cómo también va manejando la crisis, porque por ahora se ha criticado mucho la gestión del gobierno de haber sacado tan rápido a los militares, la desconexión que hay de los políticos con la realidad. Muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias a ustedes. Estaremos aquí, evidentemente, pendientes de la gestión del gobierno chileno. Estaremos informando desde los noticieros y desde A Fondo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.